Hola amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de Luffy como protagonista. Muchos dicen que es malo y otros dicen que es muy bueno, así que yo voy a hablar de este mismo. Recuerden que están viendo Maximum Geek y comencemos con esto. Creo que para nadie es ningún secreto de que One Piece es mi anime favorito, el que más me encanta sin duda. Pero voy a ser claro con este video, en sí voy a ser muy objetivo, no voy a dejarme llevar por mi fanatismo, así que no esperen que les voy a echar flores si no se lo merece. Antes de comenzar en sí, quiero recordarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí subo muchas cosas interesantes y podemos estar más en contacto. Y bueno, vamos a empezar con las cosas malas de Luffy. En sí yo creo que la evolución de Luffy sí llega a ser un poco tardada para lo que es el anime y el manga. 1021 capítulos en el manga. Y si no me equivoco, en el anime debemos estar por el 984 por ahí. ¡Cielos, qué macizo! Sí, se puede decir que la evolución de Luffy es algo lenta, pero para el tiempo de One Piece es muy normal, ya que en el tiempo de One Piece recién han pasado 2 años, pero eso no es excusa obviamente. Otra cosa es que Luffy no ha tenido algunos buenos power-ups, más los primeros obviamente. El Yard Second o el Yard Third o tercera y segunda marcha no están tan bien fundamentados. Luffy tiene estos poderes porque quisieron que los tenga, porque si no, no podía ser rival para el CP9. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero! Al principio llega a tener una actitud muy tonta, no sabe cómo ser capitán, pone en riesgo a sus compañeros y a muchas otras cosas más. Sí, es muy buena persona Luffy, pero al ser tan ingenuo y algo tonto, pone en riesgo a muchos, como Goku. Pero en sí este mismo sí ha logrado tener una evolución. Pero eso lo voy a decir cuando diga las cosas buenas de Luffy. En sí Luffy al principio parece un protagonista que no podrá llevar la historia de esta serie que es tan grande. Luffy no parece el típico protagonista que todos quisiéramos. Y sin duda todos llegamos a dudar de que este pueda ser un buen protagonista para su serie. ¡Eso es verdad! Y obviamente nos puede llegar a aparecer otro Goku un poco más flaco, pequeño, que igual come mucho. Y pues que va a ser el más fuerte porque sí. Y pues sí, esa es la primera impresión que llegamos a tener de Luffy. Sin duda la historia va avanzando lento para este mismo y su evolución se va viendo a breves rasgos. Yo creo que en cada arco podemos ver un poco de la evolución de Luffy. Pero como ya no tengo más cosas malas que decir de Luffy, vamos a pasar con las cosas buenas. Pero antes, para ahí. Estás viendo este video y me doy cuenta que no estás suscrito. Y me pregunto por qué es eso. Sin duda te está gustando el video, así que espero a que te suscribas. Si lo haces en estos últimos 5 segundos, Boa Hancock te visitará y sabrás lo que puede pasar. Así que yo solo te dejo ahí, espero que ya te hayas suscrito y sigamos con este video. Bueno, anteriormente dije que Luffy podía parecer a breves rasgos y a primera impresión un Goku más, pero sin duda estaba muy equivocado. Obviamente al principio sí, es un poco tonto, ingenuo, que come mucho y meten muchos problemas a los demás. Pero solo ver cómo este mismo no está reacio a su forma de ser y sigue aprendiendo a cómo ser un buen capitán me encanta. En el arco de Drum, justo cuando van a reclutar a Chopper, en sí este mismo ya se disponía a pelear contra todos los aldeanos de esta isla. Pero Vivi le enseña que hay otros métodos. Le dice que es un tonto si solo busca pelear y usar su fuerza. ¿Acaso no lo viste venir? Que siempre se puede dialogar y buscar que las personas estén de acuerdo. Aquí Luffy no hace ningún berrinche ni nada, sino que este mismo ve lo que hace Vivi, este mismo se arrodilla y pide perdón y que los ayuden.
Esa parte te demuestra cómo Luffy intenta evolucionar y ser mejor para sus nakamas. Y no es solo aquí, también en el arco de Arabasta, le hace entender a Vivi que no vale de nada arriesgar su vida cuando no podrá hacer nada sola, que mejor arriesga la vida de todos. Luffy está muy presente que quiere ayudar a los demás y sigue aprendiendo en cada arco. Pero si me tengo que ir a un punto culmine de la evolución de Luffy, podemos estar hablando del arco de Shabondi y también de Marineford. Recordemos, Luffy jamás había huido de ninguna pelea. Creía que con su poder lo podía hacer todo y siempre arriesgaba a sus nakamas. En este entonces no fue así. El arco de Shabondi nos mostró cómo los Mugiwaras eran desaparecidos por Kuma. Luffy sabía que no podía vencer ni a Kuma ni a Kizaru, que era un almirante. Sin duda Luffy tenía dos opciones. La mejor era huir y la otra más tonta, quedar a pelearse. Imaginándonos cómo es Luffy, todos hubiéramos pensado que se iba a quedar a pelear, pero pensó en proteger a sus nakamas y decidió que huyeran. Aún así no fue suficiente y Kuma los terminó enviando a varias direcciones a cada uno, separándolos a todos. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Entonces aquí se da como Luffy va más a Lily y se demuestra la gran persona que es. Pero es otra cosa, aquí ya entramos a Marineford. Este mismo siente que lo puede hacer todo, desafía a Barba Blanca, siente que puede rescatar a su hermano, pero le llega un ataque de realidad. No es el pirata más fuerte y no está nada cerca de serlo. Si iba al Nuevo Mundo lo comerían vivo, ya que en esta guerra fue totalmente inútil y vio morir a su hermano ante sus ojos. Cuando Luffy despierta y está con Jinbe, este mismo se pone furioso, dice que no puede hacer nada, que Ace murió por su culpa, siente que lo ha perdido todo. El mismo Jinbe le hace darse cuenta que no está todo perdido, que aún tiene a sus nakamas y que si quiere mejorar debe hacerse fuerte para protegerlos. Ese es un verdadero hombre. Luffy se dio cuenta en ese momento que debía esforzarse el doble para proteger a sus nakamas y cumplir su sueño. Ese momento Luffy crece de una manera increíble y obviamente después del time skip este mismo empieza a actuar como un capitán de verdad. También como uno de los momentos más memorables de Luffy para mí, sin duda son la pelea de Usopp y cuando se enfrenta a Sanji. Sin duda son algo diferentes pero a la vez muy similares. Contra Usopp tiene que hacerle entender que él es el capitán y que él toma las decisiones, y que si este mismo decide irse, no lo detendrá. Sin duda esta pelea es de las mejores, no por los movimientos o eso, sino lo que significa. Luffy aquí llega aprendiendo a ser un capitán y Zoro le hace entender que debe darse a respetar. Este mismo no deja que lo vean llorar después de que pierde Usopp y abandona la banda, porque este mismo entiende que no lo deben ver así. ¡Bonitas! ¿Bonito te parece estar llorando 2 horas aquí? ¡2 horas, güey! Pero hemos visto que Luffy no tiene ningún problema en dejarse ver llorar por otras cosas. En sí, porque una cosa es importante y otras cosas como que no tanto. Y vemos como Luffy entiende que debe perdonar a Usopp y dejarlo volver. Y contra Sanji, este mismo decide no defenderse porque sabe que los golpes de Sanji están pidiendo solo auxilio y le dice que lo esperará ahí. Este capitán entiende lo que está pasando su nakama y siempre estará para él, sin duda de los mejores momentos de Luffy. Si recordamos, antes del time skip, Zoro parecía más capitán que Luffy, y sí tenía momentos increíbles. Pero después del time skip, Zoro ya no se pegaba ningún discurso increíble y todo eso. Pero es porque Luffy empezó a comportarse como un verdadero capitán. Ya no estaba aprendiendo. Este mismo sabía lo que tenía que hacer. Si tenían que entrar sigilosamente, aunque casi nunca funcionaba eso. O si tenían que huir, reagruparse y todo eso. Sabía que ya no estaba él solo y que tenía que ver la opinión de todos sus nakamas. En el arco actual de Wano, me encanta ver cómo todo se ha dado para la evolución de Luffy. Estamos viendo al mejor Luffy en Wano para mi parecer. Ver cómo este mismo, aunque ve que Momo es un niño, tiene la carga de todo un país. Y en vez de tratar a Momo como un niño consentido como todos lo tratan, este mismo lo trata de su igual, que debe comportarse de tal manera
que puede inspirar a las personas. Luffy no ve a Momo como un niño, lo ve como su igual e intenta que este sea mejor. Sin duda, ver cómo Momo ha ido evolucionando gracias a Luffy es algo increíble, pero más como Luffy ha demostrado ser un gran protagonista para esta serie. Luffy se está moviendo en su mundo, claro, pero otras personas también se mueven ahí. El mundo jamás está estático, y Luffy solo está tomando un camino que otros no tomaron. Luffy es inspirador, pero como otros personajes también son inspiradores. No es alguien especial sin duda, aunque ahora nos muestran que la fruta del diablo, la Gomu Gomu no Mi, puede ser algo especial para el gobierno, pero espero que Oda lo haga muy bien. En muchos animes nos pintan a los protagonistas como héroes, pero solo hay algunas excepciones donde nos muestran al protagonista que no es ni héroe ni villano. Estamos hablando de One Piece y Dragon Ball, pero vamos a centrarnos en One Piece. Luffy siempre nos ha dicho una frase que se me hace muy chistosa, pero creo que tiene un gran significado, que Luffy no quiere ser un héroe. Si ese mismo fuera un héroe y tuviera mucha carne, tendría que compartirlo con los demás, mientras como es un pirata no tiene que compartir la carne y se la puede comer él solo. Pero obviamente sabemos que eso no es del todo verdad. Si Luffy ve a alguien hambriento y todo eso, obviamente compartirá su carne. Luffy ha hecho grandes cosas. Este mismo no es un héroe ni un villano. Aquí todo eso es subjetivo. Y Luffy para mí es de los mejores protagonistas del shonen que hay. Así que esa es mi opinión. No estoy hablando desde ser un fanboy y todo eso, sino que lo que me ha demostrado Luffy es que es un gran protagonista. Y bueno, pueden dejarme en la caja de comentarios qué otros protagonistas les gustaría que yo analice. Goku, Naruto, tal vez de otros animes, así que déjenlo en los comentarios. Y bueno, yo no tengo nada más que decirles. Ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Purgando en la noche, es hora de parar, apenas llegue la oscuridad me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá, pero lo voy a hacer. Y no te detengas en este lugar.